Dios me le guarde grandemente, hermano. Hoy vamos a estudiar la voz pasiva y la voz activa, según la gramática en el español. Según la gramática en el español, vamos a ver cómo funciona la voz activa y la voz pasiva dentro de la lectura de la Santa Escritura de la Biblia. ¿Qué te parece? Más tarde, más adelante, voy a hacer una parte 2 de este video. Voy a hacer una parte 2 de continuación, posiblemente hablando de lo que es un pretérito. Según la gramática en el español, ¿qué es un pretérito perfecto? ¿Y qué es un pretérito indefinido? Lo vamos a hacer en la parte 2 de continuación de esta parte, pero en la parte 2, si es que así Dios me lo permite. Si no lo puedo hacer, pues haremos algún otro mensaje, ¿ok? Yo decidiré después. Por lo tanto, en esta parte 1 vamos a hablar voz pasiva, voz activa en la gramática en español usando la Biblia, ¿ok? Bienvenidos son ustedes. Vamos a comenzar y vamos a la pizarra, ¿ok? Bien, escuchen bien. Cristo me salvó de la maldición de la ley. Eso lo dice Gálatas, capítulo 3, del 10 en adelante. Gálatas 3, del 10 en adelante. Cristo me salvó de la maldición de la ley. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo buscamos la voz pasiva y cómo buscamos la voz activa? Ok, lo primero que hay que entender es que toda oración normalmente necesita un sujeto, un predicado y un verbo. Vamos a decirlo a GB. Un verbo, el sujeto, el predicado y también el adjetivo. Pero vamos a trabajar básico, por lo menos con el sujeto, el predicado y el adjetivo. Pero vamos a trabajar básicamente, ¿ok? Bien. Cristo me salvó de la maldición de la ley. La palabra Cristo es un nombre, pero no es un nombre común, porque en la tierra los seres humanos pues no se llama Cristo, ¿verdad? No se llama Jesucristo. Puede ser que alguien se llama Jesús. Bueno, pues está bien, es pasable. Pero por lo menos Cristo pues no es común que el hombre se llama, porque es un nombre que solamente le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero de todas maneras es un nombre. En este caso, Cristo entonces sería un sujeto. ¿Ok? Un sujeto. ¿Qué es lo que hace el sujeto? El sujeto es de quién se habla. ¿De quién se está hablando? Pues de Cristo. Ese es el sujeto. ¿De quién se está hablando? ¿De quién? Pues de Cristo. Ok. Aquí indica que Cristo, siendo el sujeto y siendo un nombre, pues entonces indicaría la voz activa. ¿Qué es la voz activa? ¿Y qué es la voz pasiva? Ok. La voz activa es toda aquella persona o objeto, sea un objeto o una persona, que realiza una acción. Una acción. La voz pasiva entonces sería toda persona que recibe la acción, pero de la voz activa. Por ejemplo, Cristo aquí sería la voz, ¿ve? Voz activa. Activa, ¿ok? La voz activa. ¿Por qué? Porque a él, Cristo es lo que está hablando y está realizando una acción que yo no la estoy realizando. ¿Y qué es la acción que Cristo está realizando, en la cual yo, siendo la voz pasiva, no estoy realizando nada, y lo que hago es recibir? ¿Recibir de qué? De la voz activa.
Cristo es la voz activa porque está accionando, está realizando una acción. ¿Y cuál es la acción? Pues me salvó de la maldición de la ley. Me salvó del pecado, me salvó de la maldición, me salvó y me libró del juicio, me salvó y me libró del infierno. Cristo representa entonces, aparte del sujeto, que es de quien se habla de Cristo, representa la voz activa. La voz activa es la que realiza una acción, más la voz pasiva es la que recibe de la voz activa. La voz pasiva en este caso soy yo, que recibo de la voz activa, que viene siendo Cristo. Yo estoy recibiendo de Cristo que me salvó y me libró de la maldición de la ley, que me rescató del infierno, me libró de la condenación o del infierno. ¿Ve? Entonces, la palabra me salvó, indicaría aquí, en este caso, la voz pasiva. Pasiva. ¿Por qué? Porque la palabra me salvó está haciendo una indicación que Cristo me salvó a mí. Yo me estoy incluyendo a mí. Pues entonces me salvó a mí, que es voz pasiva. La voz pasiva recibe de la voz activa. ¿Qué es lo que hace la voz pasiva? Pues recibe una acción de la voz activa, que viene siendo Cristo. Está realizando algo y yo no estoy siendo nada. Yo estoy pasivo, no hago nada, y lo que hago yo es recibir, nada más. Pues entonces, Cristo es la voz activa y yo en este caso me salvó, haciendo referencia a mí, es la voz pasiva porque yo estoy recibiendo de Cristo y yo hago la voz pasiva. Entonces, de aquí en adelante, de la ley, de la maldición de la ley, sería entonces el predicado, ¿ok? El predicado. Vamos a la siguiente oración. Vamos ahora a la siguiente oración. Pongan atención. Y Él me dio vida cuando estábamos en pecado y delito. Repito. Y Él me dio vida cuando estábamos en pecado y delito. Vamos a corregirlo aquí. Cuando estaba en pecado y en delito. ¿Ok? Bueno, esta oración es de la Biblia. En Efesios 2.1. Efesios 2.1. ¿Ok? Bien. En Efesios 2.1. Y Él me dio vida cuando estaba en pecado y delito. ¿Ok? Aquí aparece y Él. ¿Ve? Aquí aparece y Él. Él. Observa que aquí no hay un nombre. La palabra Él no es un nombre como Jesús, como Juan, como Pedro, como Lucas. No es un nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces aquí la palabra Él y Él es un pronombre. Porque todas las palabras que son Él, ella, nosotros, ustedes, Él, ella, ustedes, nosotros, que no le hablan, no se dirigen a un nombre y solamente se dirigen a Él, ella. Por ejemplo, ustedes. Ustedes están viendo este mensaje. ¿Quiénes son ustedes? Pues ustedes. Pero como yo no sé tu nombre, no estoy hablando un nombre, pues entonces yo uso la palabra ustedes. Nosotros los que estamos aquí, pero no estoy usando un nombre, como Juan, como Pedro, como Lucas, como Bartimeo, como María, como Pedro. ¿Ve? Él, ella, ustedes, nosotros, nosotras, ¿ve? Como ejemplo.
Pues entonces aquí hay ¿qué hay aquí? Un pronombre. Un pronombre, ¿ok? Ok. Pero usando el pronombre, y entendiendo un poquito la regla de la gramática, ustedes, usando el mismo pronombre, diciendo ustedes saben que Efesios 2:1 se está refiriendo a que Cristo nos dio vida cuando estábamos en pecado y en delito, porque eso es lo que se refiere Efesios 2:1. Cristo nos dio vida cuando estábamos en pecado y en delito y en pecado. Pues entonces aquí hacemos una excepción a la regla de la gramática. ¿Por qué? Porque aparte del pronombre se está refiriendo a Cristo, que es el sujeto. ¿Ok? Es el sujeto. Pues entonces, haciendo una excepción, aquí él, que es Cristo, también sería entonces como la voz activa, ¿ok? Activa. Si le cambiamos Cristo, ¿ve? Cristo, dame cara de eso. Y Cristo, ¿ve? Y Cristo me dio vida. Pues entonces ahí aplicaría voz activa, porque la voz activa es la que realiza la acción. ¿Ve? Entonces, me dio vida. ¿A quién me dio vida? ¿A quién? Pues a mí, a nosotros. A mí me dio vida. Entonces, me dio vida, sería entonces aquí, vamos a ver, voz pasiva. ¿Ok? Voz pasiva. ¿Por qué? Porque yo me dio vida a mí. Yo estoy recibiendo de la voz activa, que es Cristo. ¿Ok? Yo estoy recibiendo, yo estoy recibiendo de Cristo, que sería la voz activa. Cristo me dio vida. Repito, y Cristo me dio vida. Me dio vida es a mí. Yo recibo la vida de Cristo. Pero entonces yo hago la voz pasiva porque yo estoy recibiendo y no haciendo nada. Entonces Cristo es la voz activa porque es la que realiza la acción. Y yo solamente no hago nada, la recibo. ¿Ok? Bien. Entonces, y Cristo me dio la vida cuando estaba en pecado y en delito. ¿Ok? Lo demás, pues viene siendo el predicado. El predicado. Vamos a la siguiente oración. ¿Ok? Vamos a la siguiente oración. Aquí. Aquí vamos a la siguiente oración. Samuel fue a la iglesia y Cristo perdonó todos sus pecados. Samuel fue a la iglesia y Cristo perdonó todos sus pecados. ¿Cuál es la voz activa aquí? ¿Y cuál es la voz pasiva? Ok. Samuel aquí es el sujeto. ¿Ok? El sujeto, porque ¿de quién se está hablando? Pues se está hablando de Samuel. Entonces fue a la iglesia y Cristo perdonó. Aquí Cristo viene siendo la voz activa. ¿Por qué? Porque Cristo está realizando algo, una acción, y Samuel no está haciendo nada. Samuel no está haciendo nada. Samuel está recibiendo de la voz activa que es Cristo. Entonces, ¿qué recibe? Que lo perdonó todos sus pecados. Que de aquí para adelante entonces es el predicado. Predicado. ¿Por qué? Porque el predicado indica
lo que Cristo hizo con Samuel. ¿Qué es lo que se dice que Cristo hizo? ¿Qué es lo que se dice que Cristo hizo? Pues perdonó sus pecados, todos sus pecados. Ahora, es bien importante analizar bien esta palabra. Samuel fue a la iglesia porque de esta misma palabra de Samuel fue a la iglesia puede también entrar o pudiese entrar en, vamos a escribirlo con el rojo, en voz activa. ¿Ok? Pero ¿cómo es posible que haya dos voces activas? Bueno, es posible, pero no es tan común. ¿Ok? Es posible que haya dos voces activas, pero no es normal. Lo normal es que haya una voz activa y una pasiva. Pero vamos a ver qué hacemos aquí. Si yo digo, Samuel fue a la iglesia, yo entonces te estaría diciendo que yo hice una acción. Yo realicé una acción. ¿Por qué? Porque Samuel fue a la iglesia. ¿Ven? Yo hice una acción. ¿Para qué yo hice una acción? Para recibir algo de alguien, ¿verdad? Pues recibir a Cristo y que Cristo perdone mis pecados. ¿Ven? Pero en este caso, de acuerdo a esta palabra, vamos a ir aquí a hablar del libre albedrío. ¿Ve? Yo estoy haciendo algo, pero en realidad no lo puedo hacer, porque Cristo es el que me da salvación. De Cristo es el que yo recibo perdón de los pecados y salvación. Por lo tanto, yo aquí estoy como tratando de hacer algo. Y es algo a la siguiente palabra, que es el libre albedrío. Estoy intentando de que yo fui a la iglesia, pero como que no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque aquí está la palabra Cristo. ¿Ve? Entonces, si yo pongo Samuel fue a la iglesia, ¿verdad? Y después la otra oración dice, y Cristo perdonó todos sus pecados, yo tengo que entonces aceptar que yo fui a la iglesia, pero no es para yo obtener mi propia salvación o mi propio perdón de pecado, obtener mi propia salvación o mi propio perdón de pecado, sino que yo hice una acción para que entonces Cristo haga la acción de yo recibir perdón de mis pecados. Como que hay un contraste en que yo hago una parte y Cristo hace otra parte. Yo hago una parte y Cristo hace la otra parte. Pero esta oración yo la quiero mezclar con esta siguiente oración. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a poner aquí voz pasiva, que es la forma correcta de que yo recibo de Cristo. ¿Ok? Vamos a la siguiente oración. Busca la Biblia. Ok, libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Básicamente, elementalmente, el libre albedrío es lo que muchos llaman el libre albedrío, es de que nosotros, la iglesia, se nos ha enseñado de que nosotros podemos hacer una parte de poder decidir, tomar una decisión de que nos salvamos nosotros si decidimos aceptar a Cristo, o nos condenamos nosotros mismos si decidimos no aceptar a Cristo. ¿Ves? Nosotros podemos decidir, es lo que se habla acerca del libre albedrío en las iglesias tradicionales. ¿Ves? El libre albedrío se le conoce como la decisión que un hombre o una persona puede tomar para uno decidir el cielo, la salvación, la vida eterna, o decidir yo autocondenarme y no aceptar a Cristo. ¿Ve? Vamos a
a tratar con este libre albedrío. Ok. Dice, la oración dice, Cristo me salvó mi alma. Pero ok, está bien. Cristo me salvó mi alma. Hasta aquí estamos bien, ¿ok? Cristo me salvó mi alma. Aquí sería voz pasiva. Hasta el momento estamos bien. Mira lo que dice luego. Pero, entonces este pero, ¿qué indica? Bueno, este pero indica una palabra, déjame ver si me acuerdo, condicional. Ok, condicional. Ok, ese pero se le llama una condicional. Una condicional. Ok, en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios siempre fue bajo condiciones. ¿Ve? Cumple la ley, pórtate bien, cumple los mandamientos, obedece a Dios, entonces hay salvación. Si no, lo contrario, pues entonces hay perdición. Aquí hay una condicional, pero, entonces este pero está sujeto de algo que la persona tiene que hacer y mantener haciendo para asegurar dicha que eso mismo, la salvación. Pero entonces dice, Cristo me salvó mi alma. Ok, está bien, pero condicional, tengo que cuidar mi salvación. Como por ejemplo, haciendo ayunos, haciendo vigilias, haciendo guerra espiritual. Entonces, como algo concluyente que concluye y define, y seré salvo. Y entonces seré salvo. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir? ¿Qué es lo que Dios te quiere hablar? De que aquí la palabra Cristo me salvó, mi alma, es la voz pasiva, donde la misma palabra nos dice que Cristo es el que te da a ti la salvación y tú eres la voz pasiva. Porque nosotros recibimos la salvación. Pero el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, 8 y 9, vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, diciendo, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces Pablo dice en Efesios 2, 8, diciendo que por gracia tú eres salvo. Y Pablo añade diciendo, no es de vosotros. La salvación no es mía, el perdón de mis pecados no es mío. ¿A quién pertenece? Pues a Cristo. Pero entonces Pablo nos está enseñando que nuestra salvación la recibimos de Cristo. Pero cuando hay un libre albedrío por medio, cuando el libre albedrío se mete en el medio, el libre albedrío mete a un pero. Entonces el libre albedrío pretende poner a Dios voz activa, pero a la misma vez pretende a nosotros que recibimos de Cristo, que es la voz activa, el libre albedrío pretende que nosotros seamos también la voz activa. Entonces vemos aquí que hay dos voces activas. ¿Ve? Dos. Escuchen bien. Dos voz activa. Porque, primero, Cristo es la voz activa. Pero cuando yo digo me salvó mi alma, pues también es voz activa, porque el libre albedrío pretende hacer la función de Cristo. Solamente con una palabra, pero, condicional. Pero tengo que cuidar mi salvación, haciendo obras. Entonces el ayuno, la vigilia, la guerra espiritual es un sinónimo de obras.
realizando obras. Entonces, cuando pretendemos recibir salvación, pero hay un pero, hay una condición con la palabra pero, entonces indica que nosotros también podemos tomar decisión de salvarnos o de perdernos con voz activa. En este caso, nosotros no podemos ser voz activa, porque según la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9, dice Pablo, porque por gracia somos salvos por la fe, y esto no es de vosotros, la salvación no es tuya, la salvación no es de nosotros, le pertenece a Cristo. Pues entonces cuando Pablo dice no es de vosotros, sería entonces la forma correcta que la salvación es de Cristo, que es la voz activa, que es la que la da, y nosotros la recibimos en voz pasiva, sin añadir ninguna condición. Entonces aquí no le podemos añadir pero, ni tampoco decir tengo que cuidarla, ni tampoco añadir ninguna obra, porque Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. ¿Vas entendiendo? ¿Ves? Entonces la forma correcta es, Cristo me salvó mi alma, ¿ok? Cristo es la voz activa y me salvó mi alma haciendo referencia a mí, porque nuestra salvación es un don que Dios me da y yo no lo puedo recibir. Porque mi estado espiritual antes de Cristo es estar muerto en delito y en pecado. Entonces una persona muerta en delito y en pecado no puede autosalvarse solo. Tiene que venir alguien que tenga vida y le dé vida a nuestro espíritu para ser salvo. Pues entonces Cristo es la voz activa y nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, que somos la voz pasiva y recibimos de Cristo. Pero para que sea una salvación específica y genuina, no podemos añadir pero, ni tampoco ninguna condición, y ninguna obra tampoco, porque Pablo dice que por obras nadie será salvo. ¿Ok? Por obras nadie será salvo. Bien, ya terminamos el mensaje de la voz pasiva y la voz activa dentro del contexto de la gramática en español, usando usando la Biblia. Y pues glorificando al Señor, dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Así que vamos a pasar al video número 2, porque en la parte 2 del video voy a intentar de hablar lo que es un pretérito perfecto y lo que es un pretérito indefinido, si es que Dios me lo permite. Si Dios me cambia el mensaje, pues entonces tendría que hablar otro mensaje. Vamos a ver qué Dios me dice, ¿ok? Vamos a estar en la parte 2. Vayan a la parte 2 del mensaje, ¿ok?